La semana pasada se tuvo el primer caso de viruela símica o viruela del mono en Puerto Rico. Y esta semana se detectó el primer caso en República Dominicana. Y sabemos que con todo este panorama que nos ha causado el COVID-19 es un tanto terrorífico por las consecuencias que ha tenido no solamente en salud, sino a nivel económico, social y demás. Y el que ahora se agregue este elemento nos hace quizás sentir un poco más inseguros o con temor. Así que hoy en este video voy a compartirte lo que necesitas saber sobre la viruela del mono y cómo cuidarte de ella, cómo prevenirla y también qué se espera de esto a largo plazo. ¿Se volverá o no una pandemia más? El día de ayer, martes 6 de julio, tuvimos la noticia de que el primer caso de viruela del mono llegó a nuestro país. Se trataba de un joven que venía de Estados Unidos y al venir llegó con síntomas como cansancio, dolor de cabeza, fiebre y una erupción en la piel que hacía pensar en viruela del mono. Este joven fue aislado y llevado al hospital Ramón de Lara, que se encuentra en San Isidro. Se le hicieron pruebas especiales, la PCR, para detectar si es viruela del mono o no, y el resultado fue positivo. Así que sí, tenemos confirmado nuestro primer caso de viruela del mono y esperemos que sea el último. Pero este joven no llegó solo. Llegó con 4 personas más, cuales están en observación a ver si desarrollan o no el cuadro de esta enfermedad. Y recuerden que vino en un avión con más personas. Y probablemente habías escuchado sobre la viruela como tal, pero quizá te es extraño el término viruela del mono. ¿Por qué se llama así? ¿Qué es? ¿Y cómo se diferencia de la viruela que todos conocemos? Se le conoce viruela del mono como la enfermedad causada por el virus de la viruela del mono. De aquí viene el nombre. Este virus es familia del que ya conocemos, causante de la viruela, y fue identificado por primera vez en 1958 en una colonia de monos, cuales desarrollaron una enfermedad parecida a la viruela. Luego observaron a los monos, se dieron cuenta de que era un virus diferente aunque similar, y de aquí se describió la viruela del mono o viruela símica. Y aunque se desconoce exactamente de dónde proviene esta viruela, sabemos que roedores y primates transmiten esta enfermedad a humanos, pues el virus puede alojarse en esos animales y de ahí contagiar a los seres humanos. Hasta 1970 que se identificó el primer caso de esta enfermedad en un ser humano, y desde ese momento se han reportado casos en seres humanos, pero sobre todo en África Central y África del Oeste. Y antes del 2022, este año, casi era exclusivo de esta zona, a menos que sea una persona que haya viajado a África o que hayan traído un animal de ese continente el cual estuviera infectado. En Estados Unidos en este momento hay poco más de 300 casos, unos 305 casos. Y de todos estos casos, únicamente 5 de ellos no son en hombres. El CDC, que son las siglas para el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, dice que estos hombres tienen en promedio 36 años de edad y que muchos de ellos son homosexuales o bisexuales. Y aparentemente hay una relación entre esto y la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, todo aquel que entra en contacto con alguien que está enfermo está en riesgo, no es algo exclusivamente de personas con estas prácticas. Y la manera en la que se manifiesta es con síntomas como dolor de cabeza, fiebre, debilidad muscular, cansancio, ganglios inflamados, y el más específico de todos, o el más característico, es la erupción o el rash que aparece en la piel, que aparecen ampollas o espinillas. Esta erupción aparece en la piel en diferentes partes, en la cara o dentro de la boca, en el pecho, manos, pies, genitales e incluso en el ano. Algunas personas tienen la erupción sin los síntomas y otras personas desarrollan los síntomas y después la erupción. Y quiero contarles que la letalidad de esta enfermedad es muy baja. El 99% o más de las personas que se enferman sobreviven a esta enfermedad, salvo un grupo de personas en específico con las que hay que tener más cuidado. Dentro de ellas se encuentran aquellos con alguna afección que debilite su sistema inmune, o niños menores de 8 años, pacientes embarazadas o que estén lactando. Y fuera de este grupo, la letalidad es sumamente baja y es difícil que se desarrolle enfermedad severa. Así que presta atención a lo siguiente, porque te cuento cómo se transmite y de esa manera sabes cómo cuidarte. Puede transmitirse de persona a persona a través de contacto directo con las lesiones, con sus fluidos, o frente a frente teniendo mucho contacto cara a cara, en el que se esparcen secreciones respiratorias que también pueden ser contagiosas, o por contacto íntimo a través de fluidos sexuales como tal, aunque desconocemos de momento si el semen y secreciones vaginales forman parte de
de estos fluidos que transmiten la enfermedad. También puede ser transmitido por objetos que fueron tocados por esa persona o tela que usaron y cosas por el estilo. Y un caso importante es con aquellas personas embarazadas. Pueden transmitirlo al bebé a través de la placenta. Y aprovecho para darte una buena noticia, y es que el riesgo de transmisión es bajo. Así que déjame enseñarte cómo puedes prevenirlo. Lo primero es intentar, obviamente, no entrar en contacto con una persona que tenga la enfermedad. Y lo segundo es que si lo haces, tener las medidas necesarias, como mantener la distancia, lavarte la mano con agua y jabón, o usar un tipo de gel antibacterial en base a alcohol. También evita usar ropas que usa esa persona o telas, o sea, la sábana como tal, tener un contacto muy íntimo con esa persona y esas cosas por el estilo, que mantengan la distancia entre tú, la persona y las secreciones y fluidos que pueda dejar esa persona. En caso de que tengas la mala dicha de que te ha tocado enfermarte con eso, pues lo que debes hacer es quedarte en tu casa, aislarte y contactar a las autoridades pertinentes a esta situación. Y una medida de protección y prevención muy importante que tenemos son las vacunas. Pues la vacuna contra la viruela que conocemos, la normal, protege en un 85% contra la mortalidad en la viruela del mono. Y esto se debe a que son virus muy parecidos, pues son familia. Ahora, te digo que aún no tenemos claro si es recomendable hacer un llamado a vacunación. Porque como les dije, la mortalidad es baja, la transmisión es baja y tenemos, aparte de eso, métodos que nos ayudan a controlar esta enfermedad. Así que por estas razones todavía no se ha llegado a requerir que las personas se vacunen. Sin embargo, se está contemplando hacerlo en poblaciones de riesgo, como aquellas que mencioné antes. Pero todavía, de verdad que no se ha llegado a un consenso sobre el tema. Y probablemente te preguntes que, ¿qué pasa si te enfermas? ¿Es una condena o no? Y te cuento que en este caso, aparte de las vacunas, también tenemos tratamientos que, aunque no son específicos para la viruela del mono, sí se usan contra la viruela como tal, y esto ayuda a que mejore el cuadro clínico del paciente. Y recuerda que es una enfermedad con una mortalidad muy baja. Entonces aquí vamos. ¿Qué pasará con esto? Si se volverá como el próximo coronavirus. ¿Será algo que llevará a una pandemia y tendremos que encerrarnos y demás? Y te digo lo que opina la OMS sobre esto. La posición actual de la OMS es que es muy poco probable que esto se convierta en una pandemia. No lo ven algo como tanto de qué preocuparse, por las razones que te dije, sobre la mortalidad y la transmisión. Y estas son cosas que nos ayudan a que no se esparza tanto el virus. Y fuera de esto, también tenemos una vacuna que ayuda y también tenemos tratamientos que ayudan a controlar los casos. El hecho de que las personas que no tienen síntomas no transmiten la enfermedad ayuda a que las personas identifiquen más fácil quiénes están enfermos y así se puedan proteger de antemano, lo que disminuye el riesgo de contagiarse. Y aparte de eso, el rastreo es más fácil porque las lesiones son claras, es más fácil identificar una persona que tiene al menos un tipo de viruela, o en este caso viruela del mono, y la ventana de tiempo de desarrollo de síntomas es más larga. Recuerda que dura de 2 a 4 semanas el desaparecer el cuadro clínico, incluyendo las erupciones. Por lo tanto, esta ventana de tiempo permite que se rastreen los casos más fácil. Así que lo que nos concierne a nosotros es cuidarnos y mantenernos atentos a las informaciones sobre este tema. Y parte de cuidarte es informarte, y por eso estás viendo este video. Así que si quieres cuidar a los tuyos u otras personas, te recomiendo que le compartas este video y así pueden saber un poco más sobre qué es, cómo cuidarse y si deberían asustarse o no por esta nueva enfermedad. O no nueva, pero este brote. Y hablando de cuidarse, probablemente hay algo que haces, sí, y en verdad espero que lo hagas, y es usar desodorante. Pero quizás te has preguntado si debes usarlo o no de noche. Hay personas que dicen que hace daño, otras dicen que no, y aparentemente realmente es un tema de cierta controversia. Entonces, por esa razón te hice un video específicamente sobre ese tema, y te lo voy a dejar a continuación, va a aparecer aquí en la pantalla. Les recomiendo que lo veas y te quedes viéndolo completito. Pues mientras más sabes, más te cuidas, y si más te cuidas, tienes una mejor vida.